Bienvenidos amigos y amigas a el canal de El Guionista Errante. Como había dicho en la cápsula anterior, voy a empezar una nueva sección que se llama Café con un guionista. Hoy tengo de invitado a Sergio Espirrubio, un guionista con una larga trayectoria, sobre todo en la televisión española. Trabajó en el equipo de Aquí no hay quien viva y varias producciones más. Vamos a tener una charlita sobre cómo él trabaja y cómo se enfrenta al trabajo. Una charlita de una media hora. Antes que nada, pedir disculpas. Es una conversación que hemos hecho a través de Skype. La calidad de la imagen no es muy buena, pero bueno, lo que importa realmente es lo que dice. No olviden suscribirse al canal de YouTube del Guionista Errante, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando cuelgo algún vídeo nuevo, y aquí sigo estando para todas las consultas que quieran hacer. Así que, sin más, comenzamos con la entrevista. Bueno, como les dije en la introducción, aquí estoy con Sergio Espirrubio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, aquí encerrado. Ah, como todos, Sí. como todos, pero bueno. Bueno, acá estamos con la tacita de café y para charlar un rato sobre la escritura de guión. La mía de Twin Peaks, La la mía mía de es Twin Peaks, que me la mía encanta. fantasma. Ah, hombre, maravilla, maravilla. Sí, sí. Sí, mira, para empezar, un libro, un libro. Un libro. mm, Depende para qué y en qué momento, pero yo creo que Grandes Esperanzas de Dickens. Hoy mismo, mi padre, que bueno, pues como persona de riesgo por la edad que tiene y demás, está confinado y estaba nervioso. Tengo un ejemplar en casa de ellos, de mis padres, y entonces le he dicho, lee este libro, papá, y nunca había leído a Dickens. Y, y creo que es maravilloso, aunque si vemos la trayectoria de Dickens, en realidad es muy gracioso porque Dickens, todas las novelas que hacía, la gran mayoría era por fascículos, eran los culebrones de la época, y en realidad si lo ves son culebrones. De hecho, hay muchísimos personajes que comienzan la novela y no aparecen hasta 700 páginas después porque el público se lo pedía. Decía, oye, que te has olvidado de este personaje. Pero es maravilloso porque sigue teniendo un lenguaje muy fresco, tiene un sentido del humor absolutamente increíble y es muy accesible para todos, siendo un clásico. A mí me encanta Dickens. Y creo que sería el libro que podría releer de todo Dickens un montón de veces. Bien, y ahora una película. Una, ¿eh? Eh, uh, yo creo que el viaje de Chihiro. Porque puede sonar chocante una película de anime japonés, pero bueno, tú conoces el estudio Ghibli y creo que además esta película en concreto creo que habla como ya hizo Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas y demás, pero aquí yo creo que de forma más concreta habla del viaje del ser humano. Es decir, creo que habla de toda la experiencia humana, lo concentra en esta película. Porque todos nacemos protegidos por una familia, por unos padres, somos unos niños, y de pronto, sin previo aviso, nos lanzan a un mundo en el que estamos solos, que es igual de aterrador como de precioso, en el que tenemos que trabajar para sobrevivir, en el que nos quitan nuestra identidad, y al final toda la película es la lucha de la protagonista por conservar su nombre, es decir, por conservar su identidad. Y como en ese mundo, ¿no? que da mucho miedo,
también encuentra el amor, encuentra la amistad, y luego al final vuelve a ser una niña, como le pasa a los ancianos, vuelven al cocooning, que se llama, ¿no? A la experiencia del hogar, vuelve, pero algo ha cambiado. Detalles han cambiado porque has tenido toda esta experiencia. A mí me parece alucinante. Y eso, que nos perdemos la mitad de las cosas porque no tenemos la cultura japonesa y hay un montón de códigos que no podemos comprender, pero es maravilloso. Bien, y Sergio, quiero decir una cosa, porque a lo mejor creen que esto está, bueno, no tenían ni puta idea de lo que te iba, de por dónde te iba a salir preguntándote Nada. cosas. La verdad que hace muchos años que nos conocemos, Sergio, y muchas veces hemos hablado del trabajo de guión, de cómo se encaran cosas, pero la verdad es que nunca hemos hablado, o sea, o por lo menos yo nunca te he dicho, bueno, ¿cómo empezás? ¿Por dónde empezás? Cuando tenés o sea, cuando se te viene esa idea a la cabeza, ¿qué es lo primero que haces? Yo creo que lo primero realmente es lo que se llama guión del pitching. Tiene que ser, que es una cosa que además cuando doy clases de esto insisto muchísimo. Eso lo aprendí, fíjate, lo aprendí en Aquí no hay quien viva. Alberto Caballero, el creador de la serie, me lo enseñó muy bien, que es que todo lo que tú cuentes tiene que tener un argumento. Es decir, una cosa es una idea, que hay ideas top mogollón, pero que no tienen recorrido, que nos pasa a muchos. Tú sabes esta anécdota de Hitchcock, que se inventó el arranque de una película perfecta, que era ver todo el proceso de un coche, de fabricación de un coche. Lo ves todo desde la primera tuerca, lo vas viendo en un montaje y al final, cuando el coche está hecho, hay un cadáver dentro. Vale, dices, qué guay, pero ¿cómo solucionas eso sin defraudar a la gente? Yo creo que lo más importante es siempre saber qué quieres contar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es Mark Sherry, creador de Mujeres Desesperadas. Era un guionista fracasado, alcohólico, con problemas con drogas y demás, que tuvo con 40 y pico de años que volver a casa de su madre. Había trabajado en Las Chicas de Oro y un día, viendo la tele con su madre, vio como en las noticias como una mujer había asesinado a toda su familia, y él se escandalizó. Y la madre dijo, pues yo la entiendo a esta mujer. Y él, de esa idea, vendió Mujeres Desesperadas con un tagline muy directo, que es la frase de venta, ¿vale? Que es, se puede ser infeliz teniendo todo lo que has deseado. Y si tú te das cuenta, en todos los capítulos de las 8 temporadas de Mujeres Desesperadas se hacen esa pregunta, porque al final es la historia muy bien hecha, con un tono perfecto, pero al final creo que es la historia de 4 mujeres que se aburren y la lían parda. Entonces, yo creo que tienes que tener muy claro qué quieres contar, y para saber qué quieres contar tienes que hacer muchísima investigación de ti mismo, de lo que te rodea, y evitar los tópicos. ¿Qué es un tópico? La idea que se repite muchísimo y que ya no causa un efecto. Entonces, el gran problema que tienen muchísimos guionistas al empezar es que lo que quieren es contar la historia en sí sin saber qué quieren contar. No, utiliza la trama como vehículo a lo que tú quieres contar. No hablo de moraleja, hablo de pregunta. Algo que es buenísimo para entender eso, que aunque esté muy despreciada ahora con el tiempo, creo que está muy bien escrita, es la serie Sexo en Nueva York. Sexo en Nueva York tenía una cosa que era maravillosa, que era, en 20 minutos, cada capítulo, la protagonista se hacía una pregunta. Y utilizaba su columna del personaje, la columna que escribía del periódico, para hacerse una pregunta. Y esa pregunta que se hacía la respondían 4 veces con las 4 protagonistas. Y algunas te dan una respuesta, otras no, otras eran contradictorias, pero se hacían una pregunta. Siempre que quieras contar algo, hazte una pregunta y piensa qué quieres contar. Y que sea profundo. Yo cada vez que pregunto esto en clase me dicen, es que
Pues quiero hablar de las relaciones de pareja, ya, pero es que eso es muy amplio. Sí, es enorme, enorme, desde luego. Claro, o sea, pregunta realmente el que quiero hablar de la inmigración, ¿vale? Pero pregunta al que investiga. Hay un trabajo de investigación emocional y real, de buscar cosas, de cómo contar algo, y luego ya los mecanismos para entretener, para tal. Pero lo primero es tener una idea, qué te preocupa, qué te angustia. Sí, Hay gente que es capaz, hay gente que no. ¿Cuáles son tus miedos? Y eso al final siempre se va a transmitir en un guión. Si sí, lo bueno, tienes eso presente. yo le llamo la lista de los Reyes Magos. Justamente Claro, al listado ese que estás diciendo. Yo en una de de los talleres, yo hago mucho hincapié en buscar a conciencia la premisa, ¿no? La premisa que te claro. va a llevar a lo largo de esa historia, ¿no? Y, y lo primero que recomiendo es hacer 15 20 30 premisas, aunque sea prácticamente sin pensar que las hagas. Y luego empieces a extraer de esas premisas las obsesiones, porque en esas premisas se repiten lugares, se repiten personajes, se repiten Claro. situaciones, y eso es a lo que le llamo la lista de los Reyes Magos, ¿no? La lista que prácticamente te va a acompañar a lo largo de toda tu vida escribiendo, porque es de lo que querés hablar realmente. Claro, porque yo siempre que hablo de esto pregunto, ¿cuáles son tus obsesiones, tus temas fetiches, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, y la gente normalmente me dice géneros. Es que a mí me gusta el cine de terror, ¿vale? Pero porque, o sea, parece, para mí me resulta muy sencillo saber cuál es el argumento de algo, el tema de algo, pero a la gente le cuesta ver eso. No es una cuestión de géneros o de trama. No, no. Por ejemplo, yo tengo varios temas para mí que marcan mi vida y que siempre están en todo lo que hago, que son el duelo, el cómo sobrevivir a la pérdida, al duelo, las diferentes formas de hacer eso, es decir, de cómo nos engañamos, de cómo lo negamos, de las diferentes formas de hacerlo y la redención. Siempre, tú me conoces bien, o sea, siempre me he preguntado si uno puede realmente redimirse cuando ha sido consciente de haber hecho algo malo. No de un error, sino tú eres consciente que has hecho algo malo, la has cagado bien y además conscientemente y si tienes posibilidad de redimirte. O las deudas morales. A mí, tú me prestas dinero y yo te lo puedo devolver. Pero si me haces un favor moral, ¿hasta dónde lo tengo que pagar? ¿Hasta dónde tengo que aguantar? ¿Hasta dónde? Esos temas que siempre me han preocupado Sí, mucho que encima y que que nos preocupan mucho a es una todos, no línea se da cuenta. muy fina. El favor moral, digo, es una línea muy fina Claro, siempre, ¿no? claro, pero me fascina esto. Es decir, cuando, cuando ya no se considera traición, si tú me haces un favor moral, si estás conmigo en un momento determinado, pero en otros aspectos no nos llevamos bien, tengo que estar aguantando eso porque me has hecho ese favor. Ese tipo de cosas me parecen muy interesantes Sí, y es simplemente investigar sobre tu propia vida, sí, o sí, sea, sí, 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 lo que tú hagas. sí, 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 sí. Yo, Y más que, por ejemplo, temas políticos, a mí no me gustan los temas, o sea, por ejemplo, no soporto aquel Loach, no me gusta pero ni de un lado ni del otro, no me gusta que se den discursos y menos políticos. Si yo quiero hablar de algo político o algo social, lo tengo que hacer desde un punto de vista introspectivo, desde un punto de vista humano, de cómo la sociedad puede machacarme o no, de cómo reaccionar o no a algo, que es un punto de vista muy occidental también, pero no hablar es que qué mal, somos víctimas, qué malo es el gobierno en general, normalmente no me interesa eso. Me gustan las historias humanas y de cómo la gente reacciona. sí, 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 está claro. Yo también pienso siempre en qué tipo de historia a mí me gusta escribir. Yo siempre tengo que decir, a mí realmente me gusta mucho el terror, pero eh, yo es verdad que siempre tengo una visión muy pesimista
de la humanidad en general, de cómo se maneja la humanidad en bloque, no en individuo. Siempre tengo una visión muy, más que pesimista, yo siempre digo, es una visión realista, no pesimista. Hay cosas que veo que terminan dándome la razón, y el otro día voy le digo a mi mujer una cosa, digo, ¿quién iba a pensar que iba a venir un microscópico bicho que ni vemos a darme la razón sobre la humanidad? O sea, me recuerda esto a la Guerra de los Mundos. ¿Quién termina al final con los extraterrestres? Exactamente. Sí, exactamente. Da la casualidad que estamos viendo el musical de la Guerra de los Mundos y justamente pensaba en eso. Fíjate quiénes terminan con los extraterrestres, unos microbios y la humanidad incapaz de reaccionar, ¿no? Ahora, ayer cuando hablábamos por teléfono, yo te dije una cosa y también quiero que me cuentes un poco tu forma de llegar hasta allí, ¿vale? Esto lo están viendo, lo van a estar viendo los seguidores del canal de YouTube. Y bueno, sé que les interesa esto porque es una de las preguntas más frecuentes que siempre me hacen. Bueno, pero ¿cómo llegas a la página 90? ¿Cómo llegas a la página 120 de un guión para una película? Sé que hay mecanismos y todo eso. Yo en particular, te lo decía ayer, yo en particular me encuentro con que si yo no sé cómo la película va a terminar, ni me siento a escribir. Porque sé que abandono. Después me puede suceder que llego a esa página 90 o esa página 120 y me voy por otro lado con el final porque la historia me ha llevado por otro lado con el final, pero yo tengo que sacarme de encima el ansia de llegar al final. Muchas veces me ha pasado de que me pasan guiones para leer y me encuentro con que llego a la página 60, en la página 65 el guión ha terminado y me doy cuenta que en esas 5 páginas el guionista lo que ha hecho es cansarse de escribir. Entonces aceleró para ya ver el final. Entonces, suele pasar. Claro, la primera recomendación que yo doy es, tienes el final muy claro, escríbelo y luego retoma otra vez desde el principio. Y ve avanzando y ya si llegas al final y necesitas cambiarlo, lo cambias. Yo es algo que hago porque es el ansia que me quito de encima, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo avanzas? ¿Cómo llegas a ese final? Pues mira, primero, poco a poco, en el sentido de que o sea, esto es como cuando te pones a escribir en un folio y comienzas con una letra muy bonita, grande, que se vea, y luego no has calculado el espacio para el final y te quedan las últimas letras así pegadas, ¿vale? Pues esto es un poco así, o sea, quiero decir, tienes que ver primero una estructura. Para mí es súper importante primero ver, o sea, lo más fácil es ponerte a dialogar al final. Lo más importante es hacer primero una escaleta, tener muy claro todo, luego ir cambiando, pero primero tener una escaleta y ver lo que quieres contar, lo que te sobra, lo que no. Yo también siempre digo que uno tiene que escribir siempre 2 veces, como se decía en una película de... ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Bueno, escuché una vez una cosa que es muy sabia que decía, cuando hay que escribir 2 veces, primero con el corazón y luego con la cabeza. Entonces, lo primero que tienes que hacer es vomita todo lo que tú quieras y luego por sentido del ritmo vas quitando. Es muy importante tener una pared, o sea, alguien que te diga de confianza, que te fíes, que no te adore la píldora, sino que lo que quieras crecer y hacer crecer ese producto, que te diga, oye, esto lo veo, esto no. Es importante tener siempre una pared, pero lo importante es tener unos personajes buenos. Al final creo que uno se deja llevar por una historia a través de los personajes, que esos personajes transmitan lo que quieres contar.
Y luego siempre digo que lo más fácil es el final y el comienzo, porque el comienzo tienes que agarrar por los huevos al espectador, siempre, siempre. O sea, yo estoy harto, por ejemplo, en las series españolas y más ahora las de pago, que contratan a directores, por ejemplo, Movistar lo hace mucho, que contrata a directores de cine y lo que hacen es hacer películas de 6 horas que el punto de giro no está hasta el capítulo 3 o 4. Y dice, ¿para qué? No, el arranque tiene que ser brutal. En televisión el primer capítulo lo es todo. Todo. Los primeros minutos lo son todo, porque tenemos tanta oferta que pasamos de ello luego. Entonces, tenemos que darlo todo, todo el tiempo. Tienes que dar la sensación, sin agobiar, por ejemplo, en tele, de que cada capítulo es el final. Y luego abrir una ventana para el siguiente. Pero tienes que darte la sensación de que vas a ver el final en ese capítulo y decir, hostia, ¿cómo van a continuar? No puedes, ay, esto lo dejo, yo estoy harto de esa excusa de mañana, o sea, no, es que la serie avanza, es mejor el segundo capítulo que el primero, lo siento, no. No. En una película, por ejemplo, siempre es más difícil el segundo acto. El primero es fácil llegar a un punto y es el segundo donde realmente te la juegas. Porque el tercero, si ya tienes tus mecanismos para hacer giros y demás, si tienes sorpresas o algo, y sobre todo no perder la coherencia. No perder la coherencia, no decir, quiero que suceda esto, pero me cargo el récord emocional de los personajes. No, perdona. No. O sea, llega un momento que si los personajes están así, tienes que tener muy claro su final para que te impacte lo que les va sucediendo y para que te impacte y para ver el desarrollo, si no es imposible. Sí, sí, sí. O sea, son muchas cosas. Al final, pensar todo esto, porque dices, ay, tú dices, oh, me encantaría esta escena, tienes una imagen en la cabeza, quiero esto, pero claro, para llegar hasta ahí, los mecanismos que tienes que hacer de guión para que sean creíbles, de llegar y que el personaje haga eso que tú te has imaginado, a veces tienes que sacrificar ideas, porque dices, hostia, es que no pega para nada, es que ¿cómo lo hago? Que no quede obvio, que no quede forzado, que no quede casual, que tú y yo hablamos el otro día de Almodóvar, que utiliza la casualidad siempre como de esos es máquina, como venga, pues esto es porque se han encontrado por la calle. Hombre, una vez está bien, pero 5 veces en una película no. Ya, o sea, ya. Bueno, yo utilizo el mecanismo fácil. Yo me divido ese segundo acto en 4 partes y voy llegando, ¿viste? A cada una de las partes. Utilizo es que ahí le has dado. Creo que lo importante es paso a paso. Claro. Para que no te pase lo de escribir mal, o sea, escribir estrecho al final del folio, tienes que ir paso a paso. Porque cuando empezamos con ganas, con fuerza, tenemos ideas, tenemos tal, y luego es como, venga, quiero terminar. O, claro, también depende del trabajo. Es decir, yo estoy muy acostumbrado, por ejemplo, a trabajar bajo mandado. No es lo mismo, tú trabajas en una serie de televisión y cada productora tiene sus códigos. Y entonces a ti te mandan que hagas una cosa. Y dices, mira, tienes que, o sea, no es lo mismo cómo trabaja Globomedia, que Globomedia, por ejemplo, hace mucho de todo el conflicto, hace que, por ejemplo, que los personajes tengan que actuar de forma incoherente porque lo que quieren es conflicto y conflicto todo el tiempo. Claro. Sin embargo, ves otras series, por ejemplo, como Cuéntame, que la trama la llevan más los personajes que la trama en sí. O sea, para mí lo importante es cómo reaccionan los personajes ante algo que les pasa que lo que pasa. O sea, a mí no me importa, por ejemplo, esta pandemia en sí, si no me la narras con reacciones de los personajes. No, y al final, y esto para mí es fundamental en trabajo de guión, todos los puntos de giro para mí los da las decisiones de los personajes. Es decir, siempre que haya un punto de giro, tiene que ser porque un personaje ha tomado una decisión. Sí, está claro. O sea, a mí no me importa si estoy contagiado del coronavirus o no. O sea, hablo o sea, si lo veo como espectador. ¿Qué es lo que hago contagiado del coronavirus? Me sacrifico por alguien, no lo hago, me acobardo, sigo las normas, no las sigo. Tengo que tener un conflicto para que en esa situación diga, bueno, ¿qué hago? ¿Ayudo al otro? ¿No le ayudo?
eso es el conflicto, no que me haya contagiado. Que me haya contagiado es algo que, bueno, Fortuito. pues eso, claro. Pero normalmente yo veo muchísimo, y sobre todo el cine americano moderno, que es acción por acción. Y los personajes lo que hacen es huir. No. Sí. Sí, mira, yo el género que más veo, repito, es terror. Y yo últimamente sí que estoy viendo en el cine de terror, y digo últimamente con directores que están sumando, o sea, que los están poniendo muy, ensalzando mucho. No voy a dar nombres porque no vaya a ser que, ¿viste? Algún día me toque trabajar con alguno de ellos, ¿viste? Pero que sí, que se... ¿Eh? Que seguramente te toque. Sí, bueno. Pero si quiero lo digo por ti, porque el otro día vi, que no la había visto, bueno, vi las dos, vi Hereditary Sí. y vi Midsommar. Ya, o sea, acabamos de dar nombres. Y yo, Sí, sí, venga, venga. yo, Dale, dale. lo que tengo que decir es que, por ejemplo, creo que me gustó más Midsommar. Mm, Creo que hace muy buena composición o sea, creo que es muy bueno contando dramas. Creo que los conflictos, sobre todo el personaje de Midsommar de ella, me interesa muchísimo. Creo que la relación tóxica que crea con su novio me parece muy realista. Me interesa mucho como drama, pero no tanto, o sea, no tanto como terror. Y creo que en las dos películas comete el error del exceso. Llega un momento que yo ya estoy fuera. O sea, estoy fuera. Yo tanta flor, tanta cosa, creo que alarga demasiado el metraje. Creo que es pretencioso, aunque es cierto que sobre todo en Midsommar crea una tensión constante de lo que no ves que me atrae, hasta que llega un punto que digo, se te ha ido la cabeza, parece un vídeo musical. O sea, es una cosa excesiva en las dos. Creo que, por ejemplo, en Hereditary me interesa mucho el drama familiar, me interesa mucho ella, pero luego todo lo que hay detrás, como llega tan tarde, el terror creo que llega tan tarde, mm. ya no me interesa. No me interesa porque carece de tensión. Carece de tensión porque los personajes es como... No actúan, no hacen nada. La tensión viene del dilema moral y ellos no tienen ninguno. Yo justamente era prácticamente la referencia a la que estaba haciendo. Yo con las dos películas tengo mis problemas. Con Hereditary, el mayor problema que tengo es que por donde empieza la película, que es justamente ese drama familiar con esa niña desfigurada, con el accidente, con todo lo que se plantea, no me lo desarrolla, no me lo termina de desarrollar. Eso primero por un lado. Por segundo lado, que rompa por completo una ley que el mismo guionista, que es el director también, plantea, ¿no? La relación que existe entre el diario que deja la abuela y el personaje de Toni Collette. No hay, cuando él rompe deliberadamente esa regla que plantea en un principio, y con lo cual en ese momento a mí me sacó de la película, me hizo darme cuenta que estoy viendo una película, y no solo eso, sino que me hizo dar cuenta que prácticamente todo lo que está en la película está por decir, mira qué guay las ideas que tuve para meter en la película. Yo creo que visualmente son películas muy hipnóticas, pero es cierto que a veces es bueno o sea, si lo haces a propósito, sacarte de la película, como hacía Bertolt Brecht en sus obras de teatro, que te sacaba para que te sintieras mal como espectador de eso, lo que ha hecho siempre Haneke, por ejemplo, en Happy Games, con la escena del rebobinado, que lo hace a propósito para decir, estás observando esto, lo estás viendo de fuera, pero yo creo que aquí no, yo creo que lo hace porque le da la gana a él, sí, es muy virtuoso visualmente, pero él tiene mucha necesidad de decir constantemente lo virtuoso que es. También es cierto que en guiones, a mí me hubiera gustado mucho leer esos guiones, porque claro, en guión no hay tanto en guión como hay luego visualmente. Muchas veces es cierto que
los guionistas nos encontramos con que dices, es que no parece tanto el guión, es que también depende cómo lo ruedes. No, Aunque creo que el guión siempre es fundamental. sí, Siempre es fundamental. sí, bueno, sin guión no hay película. Claro, el problema es que el guión creo que es uno de los oficios dentro de esta industria más maltratados. Sí, totalmente. Porque, porque me parece que todo el mundo cree que puede opinar sobre el guión. Y sobre un guión ya aprobado, ya hecho, hay mucho trabajo detrás. Cuando tú me dices, yo he estado en mesas italianas con gente y la script, la peluquera, la tal, opinan que tienen todo el derecho, pero decir, ¿qué te crees? ¿Que eso que estás diciendo no lo he pensado yo ya? Sí. Es que es mi trabajo pensarlo. Sí, 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 está claro, está claro. Porque ha opinado la cadena, porque ha opinado todo el mundo. Entonces dices, es que tío, nos tenemos que guiar por ciertas cosas y luego también los guionistas apagamos fuegos constantemente. Un actor cobra más que otro, pero no puede tener tantas sesiones. Pues tienes que ajustar las escenas que tiene ahí, el presupuesto, el no se puede salir tantos exteriores o tienes que hacer encajes de bolillos todo el tiempo. Es un sudoku. Sí, 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 sí. Y de pronto dice, oye, que esto no se puede rodar, que la cosa se ha puesto malo, soluciona de otra manera para que tenga coherencia. Es que la mayoría del tiempo en los guiones, y sobre todo en España, en una industria como la española, lo que haces es ir apagando fuegos todo el tiempo. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, Sergio, que creo que ha sido muy ilustrativo lo de hoy. No sé cómo se va a ver Pero esto. ya, acaba ya. Sí, 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 porque Ah, viste que la gente se hincha las pelotas de ver cosas muy largas. De todos modos, vamos. te recomiendo que veas Freud. He visto el primer capítulo, la Sí, serie de Netflix, y, tío, me ha sorprendido, no me la esperaba así. Es inquietante. eres el único que lo dice. Pues, tío, me Bien, ha sorprendido, ¿eh? Solo he visto un capítulo. No, ni le, siquiera lo he llegado a terminar porque tenía que trabajar, pero me ha le voy a dar la gustado. oportunidad. Bueno, decir que bueno, a raíz de las charlas que hemos estado teniendo, en breve vamos a lanzar alguna idea que tenemos con Sergio para empezar a, a darle vida, más vida al coronavirus, ¿o no? Más vida. Bueno, pero que sea en ficción, por No, favor. no, no, totalmente, Que muera ya totalmente. de una vez. Le Totalmente. debemos recuerdo, nada más. Sí, sí. Y bueno, esto se va a ver un poco extraño, ¿eh? Porque veo píxeles por todos lados, va a ser muy surrealista. Pero bueno, como lo que Bueno, realmente importa es lo que decís, lo demás no importa. no importa. Eh, No importa. sí, bueno, esto, pues eso. Así que unas últimas palabras que quieras decirles a los seguidores del canal y nos vamos despidiendo. Que los que quieran escribir, que investiguen, que se dejen de referencias de, es que quiero ser como los Cohen, quiero hacer tal, no sé qué, quiero ser como el Tarantino y solo crean universos sin ningún contenido. Lo importante es saber qué quieres contar. Investiga sobre ti mismo y luego ya busca todas las referencias que quieras, pero primero investiga. A mí no me sirven mundos si están vacíos. Está clarísimo. Gracias, Sergio, y no, no cuelgues. Bien, ya estamos de vuelta y bueno, vuelvo a pedir disculpas por la calidad de la imagen. Esto es un tipo de entrevista que iré haciendo periódicamente, no sé si será una a la semana, pero voy a ir haciéndola con guionistas de españoles y veré si con algún otro guionista de alguna otra parte del mundo. Quién sabe, esto está recién comenzando. A raíz de esto, de la charla que tuve con Sergio, vamos a lanzar un proyecto, pero ya hablaré de este proyecto
más adelante, bueno, en la próxima cápsula, en la cápsula que cuelgue el lunes, y espero que vuestra participación sea grande. Repito, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y darle a la campanita para que les llegue las notificaciones. Sin más, nos vemos en la próxima.